Buen día, apreciables amigos, vecinos, hermanos en Cristo, muy gozosos de empezar este mes con el estudio de la palabra y continuando todo ese programa para tener un conocimiento de todas las escrituras. El tema de hoy se llama Lo que cuesta seguir a Cristo y tiene que ver con varias preguntas que tenemos que responderle al Señor Jesucristo. ¿Queremos ser sus discípulos? ¿Queremos ir a la cena de boda con Él algún día? ¿Qué respuesta le podemos dar? Los pasajes bíblicos están en Jeremías 18 del 1 al 11, el Salmo 139 del 1 al 6 y del 13 al 18, Filemón 1:21 y Lucas 14 del 25 al 33, que es el pasaje que aquí revisamos. Y como sabemos, después de haber ya meditado y reflexionado en cómo Jesús sanó a un hidrópico, cómo están los convidados a las bodas y la parábola de la gran cena, pasajes en los que vemos cómo Dios es el principal interesado en que todos cenemos un día con Él en el cielo, después de haber sido sus discípulos, de haber creído en Él y de haber entendido lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él el día de hoy nos dice que hay que pagar un precio, hay que pagar un costo al seguir a Cristo. Y es un costo que para nada tiene que ver con todo lo que Él sí pagó por nosotros para que tengamos vida eterna. Y después de haber visto cómo Él es un Señor que está interesado en que todos cenen con Él, en que todos participen al banquete que Él está preparando y que Él quiere que todos, aún indignamente, participen en su cena. Él invita a todos a cenar con Él y como sabemos, nosotros no tenemos que pagar algo. Él ya lo hizo, nada más está en nuestra decisión de creerle, de seguirle. Y sabemos que tenemos que obedecer, tenemos que permanecer firmes en la fe, en su sacrificio, para poder estar en ese lugar. Leamos el pasaje que dice así: lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose, Él les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Como podemos ver en este pasaje, hay una frase que se repite 3 veces: no puede ser mi discípulo. Y la pregunta que se nos hace en un principio: ¿qué se requiere para seguir a Jesús?
¿qué se requiere para ser discípulo de Jesús? Y 3 veces el Señor hace esta frase. O sea que es una pregunta que nosotros tenemos que responderle y que no es algo muy complicado de entender qué necesitamos para ser su discípulo. Nos dice el verso primero del pasaje, y grandes multitudes iban con él. Mucha gente le siguió y sabemos que Jesús trató a que todos pudieran estar en ese banquete y en esa cena final que Él dará a los creyentes. Y indica también que el Señor siempre tuvo compasión por ellas. Hay otros pasajes en Mateo en el que también se nos dice que Él tenía compasión. Así es que las multitudes eran atraídas por ese sentimiento, por esa acción, por esa consideración que el Señor Jesús tiene. Tenía compasión de las multitudes. Y él sabemos que salía de la casa del fariseo. Hace 8 días nosotros revisamos que aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Entonces, cuando él sale de la casa de ese fariseo, muchas multitudes van siguiéndole. Y entonces sabemos que él va saliendo y continúa su viaje a Jerusalén. Y él dice que se volvió a toda esa gente, a muchas personas. Y él quería darle a conocer a esa multitud lo que significaba realmente seguirle, lo que significaba servirle. Dice, si alguno viene a mí, sin excepción alguna, le decía a todos, y no aborrece, o por así decir, y prefiere a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y también su propia vida, no es digno de mí. Dice, no puede ser mi discípulo. Y nosotros sabemos que no importa cuál sea el amor que le tengamos a alguien, a las cosas, en una competición con la firmeza de seguir a Jesús, no podemos quitarle la prioridad que debe ocupar el Señor Jesús en nuestra vida. Aunque sea personas muy allegadas a nosotras, a las cuales Él también nos manda a amarlos, pero dice, si amas más a ellos, pues no puedes ser mi discípulo. Una vez más, no hay ninguna excepción a esto y te lleva a confrontarte con la verdad si quieres seguirle y si quieres ser su discípulo. Él está diciendo, para que puedas llegar a mi reino, es necesario que yo sea tu prioridad. Y cualquiera que no lleva su cruz, no se refiere a un sufrimiento como algunos creen, sino más bien de hacer siempre de la cruz de Cristo el objeto de nuestra fe, el objeto de nuestro amor, el que somos salvos y victoriosos no mediante un sufrimiento, sino que en la fe que pusimos en su sacrificio, en la fe que tenemos en Él. Y nosotros podemos saber que es necesario ir en pos de Jesús, llevando nuestra cruz. Y solo se puede seguir a Cristo teniendo fe en Él. No es algo complicado, no es... Cuando yo era niña y que decían que teníamos que dejar todo, se me hacía como algo muy pesado y muy difícil de realizar. Pero conforme los años fueron pasando y nosotros fuimos teniendo conocimiento del Señor,
fuimos entendiendo que realmente para amar al prójimo es necesario amar a Jesús sobre todas las cosas que es y sobre todas las personas, que es el que nos enseña a amarlas y el que camina con nosotros para lograr este propósito. Y el Señor sigue diciendo en este versículo que no puede ser su discípulo. Esta declaración es enfática. Si no es la fe en la cruz de Cristo, entonces Dios no va a reconocer tu obediencia y tus palabras de querer ser un hijo de Dios. Y pues si no es en esa fe, pues seremos rechazadas. Hay algunos versículos como el que está en 1 Corintios 1:17 que nos dice lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que también sabemos es una carta que se escribió en el año 55 al 57, y sabemos que es una ciudad griega, Corinto, y que César la restauró en el año 46 antes de Cristo, una isla situada en el Mediterráneo y que se convierte en el eje comercial y económico de Grecia. Entonces esta carta le escribe el apóstol Pablo a esa nueva iglesia de cristianos, y también en este pasaje nos dice que hay algunas cosas que nosotros tenemos que afirmar, como son las siguientes. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente y para los gentiles. Entonces, Él está aquí diciéndonos que tenemos que tener fe si queremos seguirle, si queremos estar un día con Él en un banquete de premio a los creyentes. Lo que es necesario es ser discípulo de Jesús. Y pues nosotros tenemos que contar ese costo el cual Cristo ya pagó para que tú estés en esa fiesta, en ese banquete. Pero tú tienes que darle tu fe, no de palabra, sino de acción. Y como nos dice: porque ¿cuál de vosotros, cuál de ustedes edifica una torre sin considerar el costo de lo que se necesita para edificar esa torre y llevarla a término? No podemos decir: sí quiero seguir a Jesús, pero dentro de un día ya no me gusta terminar esta decisión, ya no quiero obedecer lo que Él me pide. El Señor nos dice este ejemplo doméstico, este ejemplo real, entendible para el ser humano, y se compara a alguien que por así decir, dice: voy a hacer un pastel, pero no estoy dispuesta a pagar todos los ingredientes. ¿Qué pasaría si no le ponemos harina? ¿Qué pasaría si no lo ponemos en cocción? Pues únicamente ese proyecto no se iba a realizar. Y Él aquí nos hace una comparación con una persona que construye una torre y que no se sentó a calcular los gastos, y entonces no acabó esa torre. Y entonces dice que iban a venir personas a burlarse, aunque nosotros sabemos que es Satanás y sus demonios los que vendrían a decirnos: pues no que quería seguir a Jesús.
Dice, porque ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre? Es el ejemplo que Jesús iba a usar, la cruz y siguiendo a Cristo. No cuenta primero sentadito los gastos. No quiere decir que podemos obtener la salvación por nuestra propia cuenta, sino más bien que habrá de pagarse un precio para aceptar a Cristo y la cruz. Eso es lo que estamos llamados a tener como respuesta a la invitación que Jesús nos hace a ser sus discípulos. Sabemos que lamentablemente la mayor parte de la oposición puede venir incluso de la iglesia, así como vino de Israel en la época de Jesús. Si tienes lo necesario para acabar esa torre, si estás dispuesto a pagar un precio por ser discípulo de Jesús, demuestra que esa carrera va a tener un día un fin. No vamos a estar en un sufrimiento permanente, latente. Antes de poder decir yo participé en esta carrera, completamente se refuta la doctrina que no es bíblica de la seguridad eterna incondicional. Verso 29, porque después de que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, lamentablemente muchas personas quizás no terminan esta carrera, es decir, esa torre. Todos los que lo vieren comiencen a burlarse de él. En el sentido espiritual, sabemos que lo que Jesús intenta describir es la burla de un mayor grado que viene de Satanás mismo y de sus espíritus malos, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. No solo observa el Señor nuestro progreso constante, sino que también Satanás y sus secuaces están viendo cómo nos conducimos y cómo actuamos y cómo tomamos el llamado. Y finalmente en los últimos versículos nos hace otra comparación para que nosotros entendamos lo que cuesta ser discípulo de Jesús, lo que cuesta seguir a Cristo. Y dice, ¿o cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey? Jesús continúa utilizando estas ilustraciones de la vida cotidiana y que todos podemos entender y conocer. Dice, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con 10,000, al que viene contra él con 20,000. Existe un gran abismo en esta clase de invitación y la mayoría de las invitaciones que se nos dan hoy en día con respecto a aceptar a Cristo. En la actualidad, nosotros sabemos que casi todos los ofrecimientos se nos dicen, ven a Cristo y llegarás a ser rico. Pero el mensaje de Jesús era y es, ven a Cristo y enfréntate a la oposición del mundo, enfréntate a la religión organizada que muchas veces te oprime y te aleja del mismo Señor Jesús. De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz enviándole embajador. Lamentablemente sabemos que la iglesia moderna ha hecho la paz con Satanás y quiere decir que han dejado a Cristo y la cruz. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente, enfocarnos en Cristo y la cruz para ser discípulo de Cristo, para ser parte de su pueblo, para vivir su reino, que en este mundo no está ahorita, no está completamente ya hecho en la tierra, sino que estamos esperando la segunda venida de Cristo para nosotros
saber y gozar de todo lo que Él ha preparado, sino que sabemos que ese ofrecimiento que el mundo nos hace es una paz falsa, una paz que te dice ven y Cristo te va a hacer rico. Y no, pues no es eso todavía lo que el Señor tiene para nosotros. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. La clave de la victoria referente al mundo es que en este mundo se amontona riqueza, grandes recursos, pero no para el servicio de Dios, sino para uno mismo, sino que la clave para el conflicto espiritual es todo lo opuesto. La renuncia de las cosas que poseemos se refiere a una negación de dependencia de uno mismo, de nuestras fuerzas humanas, y colocar totalmente nuestra confianza en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué conclusión sacamos? Parece un pasaje un poco difícil de entender, porque Él siempre nos llama a amar a nuestros prójimos, pero lo que Él está enseñándonos es que el seguirle como discípulo no es fácil, es difícil, y solamente enfocados en la cruz y en lo que Él hizo por nosotros en ella, es como vamos a permanecer obedeciendo. Y si el mandamiento es amar al prójimo, pues Él va a caminar con nosotros y a través de su Espíritu Santo nos va a mostrar la superioridad de su sabiduría, de su enseñanza, de su doctrina. Y aquí como conclusión podemos ver que el Señor Jesús nos dice que es necesario que renunciemos a todo lo pasajero, a lo que no nos podemos llevar ni siquiera después de muertos en una cajita, ni mucho menos al cielo. Y la conclusión es renunciar a todo lo que poseemos y ser sus discípulos. El pasaje nos dice, calcula el costo, y podemos ver que dices, ¿cómo me voy a aferrar a estas cosas tan de poco valor? Y dice, se necesita edificar una torre. Y si la torre es llegar al cielo, pues ¿qué tengo que dejar y qué tengo que obedecer? El costo de emprender el proyecto de ser discípulo es factible con su ayuda y con la renuncia a lo material. Le dice a la multitud que le sigue, es necesario que pienses lo que esta invitación que te hago a ser parte de mi pueblo, lo que implica. No es fácil. Fíjate bien que es difícil, porque el mundo te va a querer atraer y llevar a sus caminos. No puedes dejar a medias los proyectos. No puedes decir que lo quieres hacer y siempre no. Como nos dice el pasaje, cualquiera que poniendo su mano en el arado del Señor Jesús y voltea para atrás, no es digno de mí. Entonces, prepárate como si fueras a ir a la guerra. Tu comportamiento es testimonio a ti mismo y a los que te rodean. Tú tienes que ser la sal de la tierra, dar sabor a la vida, dar sabor a tu trabajo. Y desde el verso 1 le dice a esta multitud, la verdad, el costo de seguir en el camino que yo te mando es duro, y te estoy hablando con la verdad. Al principio también la multitud, algunos le seguían por la comida que Él les había ofrecido, pero Él no habla con medias verdades. Él comienza a decir, es difícil y haz los cálculos necesarios para ver si quieres ser mi discípulo. La verdad, nosotros podemos cumplir eso que nos pide para llegar a su reino.
Y nos dicen que Él siempre tuvo compasión de la gente, y seguramente que si nosotros estamos decididos, bien definidos y bien claros en seguirle, Él va a caminar con nosotros. No es por emociones, no es por un entretenimiento, no es una motivación. Él nos hace ver que es posible seguirle y todos podemos ser salvos. Él no busca a un grupito, no escoge a unos pocos, y a todos nos invita a ser sus discípulos, seguirle al punto de aborrecer las relaciones importantes y caminar con Él, y caminar con Él. ¿Qué aplicación podemos tomar a nuestros días? ¿Por qué este pasaje está aquí escrito? Y aquí en este año 2022 nosotros podemos revisarlo, meditarlo y analizar qué es lo que nos dice a nosotros. Todos los pasajes semana con semana podemos ver que tienen una promesa y una bendición para el ser humano que le cree y que le obedece. Y nosotros debemos renunciar a amar las cosas más que al Señor Jesucristo. Tenemos que renunciar a las tinieblas con mucha seguridad, sin tibieza, poniendo a Jesús como prioridad todos los días, no un amor a medias, como cuando nos casamos y hacemos votos de amar siempre a nuestro esposo. No podemos decir, bueno, yo te voy a amar solamente los lunes o los sábados o el día que tú me des algo, así te voy a amar. No, el Señor está pidiéndonos amarlo completamente, poniéndole como prioridad todos los días, y no solo con una partecita de nosotros, yo te amo con mi mano derecha. Tenemos que renunciar a los deseos de la carne, a planes y deseos personales que no tengan como prioridad a Jesús. No es una vida de color de rosa, que tanto estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades por servir a Jesús. Cristo es la supremacía de todos en la vida. Amar completamente y no temporalmente su enseñanza, y tomar nuestra cruz. Necesitamos toda la devoción en lo que hizo Él por nosotros. Haz un cálculo, a ver si estás dispuesto a acabar la obra, y pues qué respuesta le daremos. Sí, Señor Jesús, yo quiero acabar la obra. Sí, Señor Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Cuando Jesús es el primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, Él produce el amor necesario por la gente que nos rodea. Y Él ya pagó un precio por nuestra salvación, su vida, su sangre, su sufrimiento, un sacrificio muy alto para que nosotros tengamos vida eterna. Y como sabemos, desde la fundación del mundo, Él tenía un registro del precio que pagaría por la salvación de nosotros. Y el salmo que hoy se revisó en un principio, y que les pido que en su casa lo lean completamente, Él nos dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Dice: tú me has entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Este verso, este salmo que habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe, Él dice que aún registró cómo iba formando nuestro embrión, nuestros ojos. Para los que estudiaron medicina, pues saben bien cómo se va desarrollando durante 9 meses
nuestro cuerpo. Y Él tuvo que tener un cálculo de todas las cosas que íbamos a tener, nuestras uñas, nuestros dedos, nuestras manos, nuestros codos, nuestros hombros, nuestros ojos, lo maravilloso que es el oído, el gusto, el olfato. Y Él tomó cuenta de cómo nos iba a formar. Y aquí nos dice, mi embrión vieron tus ojos. Y dice que Él nos ha examinado y nos ha conocido, nos ha visto cómo nos sentamos y nos levantamos, ve nuestro andar y nuestro reposo. Y Él nos rodeó con su amor y sobre nosotros puso su mano. Y si Él hizo ese cálculo y cuando nos dice que cuando edificas una torre, hagas un cálculo de lo que tienes que hacer, hoy nos está invitando a ser sus discípulos. Y no podemos decir de palabras rápidamente, sí, sí, Señor, yo soy tu discípulo. Dice, pues hay un costo que pagar, que por supuesto no es nada de lo que yo ya pagué por ti. Pero tienes que obedecerme, tienes que creerme y tienes que tener bien enfocada tu mente en la cruz de Cristo. Démosle gracias a Dios por su enseñanza. Señor Jesucristo, te agradecemos que nos muestres tu palabra, que nos muestres tu enseñanza. Señor, nosotros deseamos ser tus discípulos y Padre, tú ves si es únicamente de palabra, pero hoy nos has mostrado que no podemos hacerlo de palabra y que es difícil seguirte muchas veces en las acciones que tenemos que realizar. Pero sabemos que tú a través de tu Espíritu Santo nos puedes ayudar y llevar a terminar la carrera que un cristiano tiene que seguir, Señor. Una profesión que tenemos que completar. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos. Te bendecimos por lo que hiciste por nosotros en la cruz y te rogamos que siempre tu Espíritu Santo esté en nosotros y nosotros seamos la sal de la tierra en la ciudad en la que estemos viviendo, en el país al que pertenecemos. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Amén.